Buenos días, saludos a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar hoy el contenido, o vamos a revisar hoy el contenido del tema número 7, que es el ciclo o el proceso de contratación nómina. Este es un proceso relativamente corto, sin embargo, para efectos nuestros es muy importante desde el punto de vista de lo que representa el personal, las personas, los colaboradores dentro de una empresa, para todo nuestro proceso organizacional, por supuesto, y para lo que es la información financiera, y sobre todo para los aspectos de control. Como hemos visto en el tema o en sistemas y procedimientos en relación al modelo COS o al sistema COSO de control interno, realmente todo este sistema está sustentado sobre el ambiente de control, y el ambiente de control está pues funcionando de acuerdo con lo que las personas en la organización pues establecen, empezando por la dirección y la gerencia. Pero tenemos o encontramos allí un altísimo contenido de integridad, de valores, de competencias, todos aspectos relacionados con la gente, con las personas. Por lo tanto, el funcionamiento del control interno depende en buena medida de la gente, y depende en buena medida entonces de cómo la organización selecciona a su gente, diseña la estructura de la organización y los cargos que la gente va a ocupar dentro de la organización, cómo se organizan todo lo que son políticas y prácticas de recursos humanos. Por tanto, este proceso, aun y cuando no es, digamos que nuestra especialidad, porque nosotros como contadores públicos podemos desarrollar trabajo en esta área, ¿verdad? De hecho, tenemos bastante formación en lo que es legislación laboral y todo esto. Pero sabemos que existen profesionales especialmente dedicados y orientados hacia el manejo de las actividades de un departamento de recursos humanos, como son los licenciados en relaciones industriales. Entonces, nosotros, pues como contadores públicos, tenemos grandes contribuciones que hacer en un proceso de este tipo, pero también somos altamente beneficiados por la manera como esos procesos se ejecutan. Es decir, que tendremos muy buenos resultados en términos de la contribución de la gente hacia el control interno, y en relación a la ejecución de las tareas dentro de la entidad. Y eso, pues, definitivamente se traduce en mejores resultados en términos de la información financiera, porque ya hemos visto pues que nada escapa dentro de la organización a lo que son las teorías, o lo que es la teoría general de sistemas, y sabemos que todo está girando en función a la integración, a la interdependencia, a la interacción entre las distintas unidades funcionales, y todo eso pasa entonces porque la gente también funcione dentro de la entidad. Entonces, todos los procesos organizacionales están pues dando, están dependiendo de lo que la gente hace de ellos. Es así pues que en este proceso nos encontramos con una de los principales en términos de lo que significa y representa para el control interno de la entidad. Entonces vamos a revisar hoy el proceso de contratación nómina. Para ello, pues vamos a revisar la presentación que ya ustedes tienen en el aula virtual, y pues el contenido que realmente nos ocupa es relativamente sencillo, pero de una alta significación en lo que efectos del control interno, sobre todo en la organización, pues tiene que ver, ¿no?
Entonces vamos a iniciar a revisar las láminas. Esta clase es relativamente corta. Yo creo que nos vamos a tomar solamente la primera sesión de clase. Y creo que en ella podemos cubrir todo el contenido. Como objetivo de este proceso, fundamentalmente nos estamos presentando como un proceso en el cual la organización se plantea el objetivo de tener los servicios de los empleados que requiere, ¿verdad?, en concordancia con lo que son los objetivos organizacionales y a lo que implica el control interno sobre esos servicios. Es decir, cómo controlo propiamente lo que son los cálculos de la nómina, cómo controlo todo lo que implica de manera conexa la nómina. Sabemos que no es solamente los pagos, ¿verdad? Simplemente allí tenemos cosas como las prestaciones, las obligaciones parafiscales que en relación a la nómina la organización asume, el papel como agente de retención en términos de prestaciones y aspectos como impuestos sobre la renta, ahorro habitacional, o fondo de viviendas, estas cosas, ¿verdad? Todo esto es seguro social, en donde la empresa actúa como un ente de retención y de luego enterar, la responsabilidad de enterar esto ante el Fisco Nacional o ante los distintos entes de la administración del gobierno, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí nos encargamos de obtener los servicios de esos empleados, es decir, buscar esos empleados que necesitamos para cubrir las necesidades y los requerimientos, las vacantes que puedan haber dentro de la estructura organizacional para ocupar pues los distintos cargos que se requieren dentro de la entidad. Es importante considerar en esto que lo que es el talento o el recurso humano debería verse como una ventaja competitiva, es decir, algo que nos diferencie, o sea, tener gente comprometida, gente que está involucrada con nuestros procesos y que se convierte entonces en una ventaja que nos distingue, que nos diferencia como empresa de otras empresas. Considerar también que los gastos de personal generalmente son significativos dentro de la estructura de gastos y dentro de la estructura de costos de la entidad. Y por supuesto que todo esto debe estar orientado hacia la eficacia y la eficiencia de las operaciones. Es decir, debemos trabajar en función de la administración de los recursos de una manera apropiada y de la consecución de objetivos. Puesto que aquí ya vemos cómo vamos observando una relación directa con lo que es el control interno de la entidad. Las funciones específicas de este proceso tienen que ver principalmente con lo que es la rutina, ¿verdad? La rutina de un proceso que es lo que genera mayor incidencia en la información financiera de la empresa, que no es más que el cálculo de las nóminas. Las nóminas, pues, se hacen prácticamente de manera semanal y todo eso es información financiera que se está generando, porque estamos pues, pagando compromisos que la entidad ha asumido y eso a su vez tiene una incidencia en lo que es la estructura de gastos y costos de la entidad. Así también pues en lo que son los pasivos, cuando hacemos retenciones, todo esto, y que implica un pago posterior por parte de la entidad. Entonces, esto es lo que se hace de manera más rutinaria, la nómina, el pago de la nómina, que ocurre pues prácticamente es un compromiso diario que la entidad asume, porque cada día que un trabajador presta sus servicios en la entidad es un día que genera la obligación de pagar esos sueldos, y esto a su vez también genera o tiene una incidencia en la antigüedad, en las contraprestaciones relacionadas con antigüedad, vacaciones, utilidades, todo esto que ustedes manejan bastante bien porque lo han visto en contabilidad 3, ¿ok? Entonces nosotros no vamos aquí a hablar de cálculos y esas cosas porque ustedes ya todo esto lo han visto en contabilidad 3
Simplemente estamos dando un repaso por todo lo que es eso y qué significación tiene eso desde el punto de vista del sistema de información contable y cómo eso afecta la contabilidad de la entidad. Cosas que ya ustedes manejan también. Entonces, el cálculo y distribución de la nómina que toma o que consiste pues, en el control de la asistencia, el pago de las remuneraciones según lo que ha sido previamente aprobado, es decir, que hay una estructura de sueldos y esos sueldos son aprobados por una instancia correspondiente y que esos pagos pues se hacen en función de esas cosas que han sido aprobadas. Es decir, le pago a la gente que asistió y le pago en función de lo que ha sido aprobado en términos de la estructura de sueldos de la entidad. Por supuesto, haciendo las deducciones legales que son correspondientes y las contractuales que son correspondientes. Hay cosas que son o que están establecidas en la ley, ¿verdad? Tengo que deducir impuestos sobre la renta, tengo que deducir seguro social, tengo que deducir el fondo de ahorro de vivienda y hábitat, pero hay cosas también que por contratos colectivos probablemente puedan ser objeto de deducciones, como por ejemplo que yo tenga una bodega en la empresa y venda artículos de primera necesidad a mis trabajadores y esto se haga a través de nómina. Entonces yo, algo que he establecido de manera contractual, lo deduzco porque hay un soporte, ¿de acuerdo? Entonces la documentación propia de este proceso es la de los archivos de empleados, ¿verdad? Propiamente el expediente del trabajador, que sería la hoja de vida del empleado, con los distintos documentos que pasan pues, por tener un expediente, digamos, y todo lo que es la documentación académica de la persona, certificados, cartas, recomendaciones, es decir, todo lo que forma el expediente del trabajador. Por supuesto, acá deben haber los debidos formatos relacionados con lo que son las autorizaciones de sueldos y deducciones. Si yo voy a otorgar un beneficio y ese beneficio a su vez está también amarrado a deducciones, pues esas deducciones deben estar aprobadas o firmadas por el propio trabajador. Es decir, ellos deben autorizar que les voy a deducir de su sueldo tales o cuales cosas. También tenemos allí, yo creo que abrí la presentación que no era, pero no me sí. Lo que son los marcajes, ¿verdad? Del reloj que hacemos para poder controlar la asistencia de las personas, ¿verdad? Tenemos ahora muchísimos equipos de alta tecnología, como es el control biométrico de la asistencia, pero también hay factores que han entrado a jugar aquí. No necesariamente una persona tiene que asistir al trabajo para estar trabajando. Por ejemplo, yo hoy voy a estar trabajando desde mi casa y todo esto ha sido producto de lo que ya todos conocemos y sabemos, ¿verdad? Pandemia, desarrollo tecnológico que se había generado. Y, bueno, sin embargo, pues, en teoría, ¿verdad? La teoría nos indica que las personas asisten a su trabajo y en función de la asistencia a su trabajo y del trabajo que ejecutan, pues tienen una contraprestación. Entonces, en función del tiempo que he dedicado al trabajo, pues recibo una remuneración. Todo esto nos permite entonces generar reportes como el reporte propio de la nómina, el registro de los gastos que significa la nómina, de los costos, de los pasivos que se generan producto de estas nóminas. Y como ya les había indicado, pues ustedes de esto tienen bastante dominio y conocimiento porque lo han visto de manera detallada en Contabilidad 3. Y esto tiene una relación con todos los departamentos de la organización. Es decir, que en donde haya un trabajador, en donde haya una persona que devenga salarios, que devenga sueldos, en ese departamento hay una interacción con la nómina, con el departamento de recursos humanos, pues para poder calcular esa nómina.
Luego que sean calculadas las nóminas, pues lo lógico es que se haga el pago. El pago se hace mediante los reportes respectivos y tiene directa relación con el proceso de caja y bancos o de tesorería, el cual pues debe recibir información oportuna en relación a poder planificar esos pagos. Y pues los pagos en este momento, todos sabemos, pues se hacen de manera directa a través de transferencias bancarias, o pues ahora ya sabemos que hay partes de esas remuneraciones que muchas empresas pagan en divisas, ¿no? Tenemos como función también propia de este proceso el cumplimiento de las obligaciones legales que se generan acá. Todo lo que es retenciones de impuestos, retenciones relacionadas con contribuciones que hacemos los trabajadores a distintos fondos legales que han sido establecidos por distintas leyes, y que la empresa entonces se convierte en un ente recaudador para el Estado, y que estas pues deben ser pues, enteradas al Estado de los distintos entes u organismos. El INSEE, la Vivienda y Hábitat, el Seguro Social, todas esas cosas que ustedes bien conocen. Y por supuesto también el tema de desincorporación de personal, que sería el cálculo de prestaciones sociales y la debida documentación y liquidación de esas prestaciones a los trabajadores. De manera general, el Departamento de Recursos Humanos, o el de Talento Humano, que muchas empresas le llaman así, no se ve al personal como un recurso, sino como el talento que tengo incorporado, los colaboradores que hacen vida dentro de la entidad. Entonces, tenemos funciones propias como lo que es el ingreso de personal, o sea, reclutamiento y selección, que sería para cubrir las necesidades y los requerimientos que podamos tener en cargos vacantes. Ingreso de personal entonces implica todo lo que es la selección, que podemos hacerla interna o externamente. Es decir, la podemos hacer a lo interno en la entidad, con personal de la entidad, o podemos tener contratado algún outsourcing que se dedique a esto. Entonces, simplemente lo que hacemos es recurrir a los servicios de una oficina de contratación de personal para obtener candidatos, pero evidentemente el proceso es el mismo, ¿verdad? Ofrecer el cargo, ese cargo está vacante o es requerido, y se indica pues un perfil más o menos requerido de la persona en función de qué, en función del cargo que va a desempeñar, lo cual nos lleva a ver la relación directa con el control interno, puesto que deben estar debidamente definidos todos estos aspectos en la estructura de la organización, ¿no? En los manuales organizacionales y todo esto. Reclutar al personal, seleccionarlo mediante la aplicación de pruebas, mediante entrevistas, y bueno, el examen, chequeo de ingreso, que toca también los aspectos médicos y ocupacionales. Para todo eso, el Departamento de Recursos Humanos debe tener una estructura que le apoye, bien interna o externamente. El tamaño de la empresa dirá si tenemos un servicio médico o si simplemente tenemos unos médicos contratados a donde enviamos a la gente para hacer esos exámenes. Es decir, todo eso pasa por todo un proceso que debe estar debidamente planteado en los procedimientos organizacionales. Por supuesto, el personal tiene que ser entrenado, y eso pues toca aspectos fundamentales del control interno. Yo voy a ir hablando de una vez de control interno. Control interno nos habla en el ambiente de control que la gente tiene que tener habilidades y competencias. ¿Cómo cultivamos esas habilidades y esas competencias? Simplemente a través del entrenamiento y el desarrollo de los cargos. O sea, las personas dentro de la entidad deben desarrollar una gestión de aprendizaje donde, o deben estar involucrados en esa gestión de aprendizaje, que debe ser conducida y guiada simple y llanamente por el área o el Departamento de Recursos Humanos,
apoyado también con entes externos, por ejemplo, empresas que se dediquen a la prestación de servicios de entrenamiento, cursos, ¿verdad? Todo esto, que sean necesarios según los perfiles de los cargos. ¿Esto para qué? Para que la gente tenga habilidades y competencias. Y eso fortalece, ¿qué? El ambiente de control, definitivamente. Evaluación del personal, que implica, por supuesto, un proceso de control. O sea, cuando yo evalúo el personal para corregir fallas, para mejorar, para que haya un continuo crecimiento de este personal y que este personal preste un mejor servicio dentro de la entidad. Lo que es la nómina o el cálculo de las nóminas mediante el control de la asistencia y el cómputo de las horas trabajadas, regida por unas tablas salariales que deben haber sido debidamente aprobadas. Los consiguientes beneficios legales y contractuales que se derivan de la nómina, que deben ser cumplidos, es decir, cumplimiento de esas obligaciones gubernamentales, ya hemos hablado de ellas. Gestión de préstamos personales a los trabajadores y, por supuesto, pues la desincorporación. Todas esas son funciones propias del proceso de contratación y nómina que son llevadas a cabo en un departamento de recursos humanos. Documentos, formularios del proceso, pues toca lo que es la hoja de vida del trabajador, el expediente del cual hicimos mención hace un rato, formatos de autorización para los sueldos, para las deducciones, es decir, aumentos de sueldo. ¿Quién se aumenta el sueldo así de una? No, simplemente hay una revisión, una discusión, la gerencia los revisa, los plantea, la dirección los aprueba y eso debe estar debidamente autorizado. Por tanto, deben haber reportes listados con las firmas necesarias. El control de la asistencia a través de los distintos métodos, que ahora básicamente son métodos biométricos, con una huella, dejar pues constancia de la asistencia del trabajador, y eso alimenta los sistemas de nómina que son pues prácticamente integrados también dentro de los ERP o los sistemas integrados de procesamiento de transacciones. Los formatos de declaración y pago de retenciones y contribuciones que tienen que ver con las retenciones de nómina. Y por supuesto los pagos, las transferencias propias de la nómina, que serían transferencias bancarias, mediante el proceso de lotes que hacemos a los bancos y que esto toca el tema de tesorería. Los reportes propios de este proceso, pues la nómina, la distribución de la nómina, o sea, el reporte de la nómina es el listado de toda la nómina con lo que cada trabajador tiene como asignaciones y como deducciones y el monto neto a cobrar. Y por supuesto eso debe generar unos recibos, un recibo de nómina que sería la información al trabajador. La distribución de la nómina es esa misma nómina pero agrupada en términos de qué, de la gente por departamentos y por áreas, y si son costos o gastos. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que son costos, hay pagos de nómina que son costos y hay pagos de nómina que son gastos. El personal que está directamente integrado a la fabricación del producto y todo esto va directamente al costo, pero todo lo demás son gastos de administración, de ventas, de distintos índoles que podamos tener según la estructura organizacional. Los informes de retenciones y contribuciones, informes de sueldos o de vengados del trabajador, que son base para el cálculo de vacaciones, utilidades, ¿verdad? Todas esas contraprestaciones que son también asignaciones de nómina, pero con una periodicidad distinta en su pago. En términos de entrada, proceso y salida, este proceso entonces toca todo lo que es el personal en las distintas áreas y mediante asignaciones, deducciones y las disposiciones legales se registra la nómina, se generan los reportes y como salida principal lo que hay es un recibo de pago que recibe el trabajador y los reportes que ya les he nombrado. Si hay reclamos o de la nómina, ¿verdad? Porque pudiera haber reclamos, eso representaría una realimentación o entradas de nuevo al proceso para nuevos cálculos.
por supuesto en medio de personal, políticas, principios, procedimientos y tecnología que son necesarias y requeridas. Aquí esta sección le voy a dedicar una especial importancia. Esta pregunta me parece sumamente importante. ¿Cuál es la importancia de la contratación de personal competente? O sea, ¿para qué o qué requiero yo tener o para qué requiero tener personal competente? Ahí les voy a hacer entonces a ustedes especial énfasis para que se dediquen y conecten esto de una manera directa con lo que es el control interno. ¿Por qué razón necesito gente competente? Bueno, la gente competente es la gente que me va a permitir que el trabajo se haga bien hecho. ¿Y dónde está la raíz de la contratación de gente competente? Pues en el proceso de nómina. Es decir, que allí vemos cómo es de influyente y de importante el proceso de contratación de personal y del pago de esas nóminas en términos de lo que representa para efectos del control interno. Tener gente competente depende de este proceso. Si yo recluto gente que no va con el perfil, entonces no estoy contribuyendo de manera apropiada con lo que es el control interno. Nos quedan 10 minutos para concluir la reunión. Entonces, pues aquí vemos cómo toca el ambiente de control. Bueno, el compromiso para la competencia, tener una descripción formal de las tareas, analizar lo que es el conocimiento y las habilidades requeridas para que el personal contribuya con los procesos organizacionales, tener políticas y prácticas de recursos humanos debidamente establecidas. Eso nos permite contratar, entrenar, evaluar, promocionar y compensar a los trabajadores. Es decir, allí hay un componente fundamental desde el punto de vista de control interno. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto va a repercutir en que la gente esté contenta, que la gente esté bien dentro de la entidad, porque tengo políticas que van en función de que la gente esté definitivamente bien dentro de la entidad. Bien por remuneración, por su promoción, porque tengan expectativas de ascenso, de crecimiento dentro de la entidad. Todo eso es parte de una política integrada que la gerencia y la dirección deben concebir en este proceso de contratación y nóminas. Valoración de los riesgos. Ya hemos dicho que es importante tener objetivos debidamente establecidos para poder saber cuáles son los riesgos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cumplir con reglamentaciones de la ley al igual que con las políticas de la empresa. Ese sería el objetivo. Un riesgo pudiera ser que la dirección ignore los requerimientos legales. ¿Sí? Entonces, si tengo ignorancias desde la dirección sobre estos aspectos, mal voy a poder cumplir con este objetivo. Mantener la documentación que demuestra el cumplimiento de la ley. Esto es un riesgo, pudiera ser que se hayan perdido o destruido los archivos. Entonces no tengo cómo demostrar que yo cumplo con la ley. Por tanto, debe haber una política sana y apropiada para el resguardo de los documentos relacionados con la nómina. Contratación del número suficiente de personal apropiado y calificado. Esto pudiera verse afectado si no tuviéramos candidatos. Y a veces esto ocurre y ocurre más de la cuenta. Conseguir personas con el perfil que necesitamos para poder tener ese personal apropiado y calificado. Como actividades de control, pudiéramos establecer que revisiones periódicas de las políticas y procedimientos por expertos en materia laboral. Esto sería una manera de corregir esa falta de conocimiento de parte de la dirección para cumplir con el objetivo que hemos planteado inicialmente. Archivar y retener los registros de recursos humanos de acuerdo a la ley. Los archivos de recursos humanos tienen que ser debidamente cuidados, deben mantenerse. Si a la empresa llega una persona que trabajó hace 30 años y me pide una constancia de que ella trabajó en esa empresa o en la empresa hace 30 años, yo debo tener los registros que me permitan buscar efectivamente cuando esa persona trabajó en la empresa y pueda yo expedir esa constancia. Entonces, por allí pues nos encontramos con unas actividades propias pues, de control.
Investigar y buscar los empleados potenciales. Esto toca lo que es valorar o revisar el mercado. Y estar pues constantemente, una manera de mitigar este riesgo pudiera ser asociarnos a empresas como bolsas de trabajo y esto que están constantemente generando candidatos u ofertas laborales, ¿verdad? Por ejemplo, redes sociales orientadas hacia eso. En relación a información y comunicación, es importante, ¿verdad?, que los empleados y los pagos a estos empleados se hagan de acuerdo con las pautas dadas en los contratos. Es decir, el sistema de información tiene que calcular los sueldos en función de de lo que ha sido debidamente establecido o planteado o aprobado. Calcular y registrar la nómina de acuerdo a los servicios que se realizan y están aprobados. O sea, controla la asistencia de la gente, las personas van a su trabajo, asisten a su trabajo, ejecutan su trabajo y les pago en función de lo que las tablas salariales me indican. Y un acceso restringido a lo que es información de nómina. Esto es fundamental, esto es importantísimo. La información de nómina es sensible. Sabemos que los problemas de estructura organizacional, de ambiente organizacional, de clima organizacional, muchas veces tocan estos aspectos. Entonces, la información de la nómina es confidencial. Es solamente información que le es atinente a la persona. Entonces, incluso hay códigos de ética dentro de las empresas en donde se indica que si usted revela lo que es su salario, usted es objeto puede ser sancionado hasta con el despido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una manera de mantener esa información en términos de lo que representa para el buen funcionamiento de la entidad. Y por último, el asunto de monitoreo que toca los aspectos de validación o verificación periódica de la nómina. Esto implica revisión de las bases de datos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pudiéramos tener en una empresa grande por allí, de repente pudiéramos tener una nómina fantasma, entonces le están pagando a gente que ni siquiera trabaja dentro de la empresa. Y es parte de lo que pudiera estar ocurriendo en un determinado tipo de fraude contra la entidad, ¿verdad? Nóminas fantasmas, nóminas en las cuales les pagamos a personas que no están trabajando dentro de la entidad, o por ejemplo el tema de la cesta ticket o el bono alimenticio, ¿verdad? Pudiera estar generándole pagos a gente que no es dentro de la empresa, pero esas son cosas que la gerencia tiene que validar y tiene que revisar constantemente. Revisar el registro de la nómina versus los cheques o los pagos o las transferencias. Comparar el total de las horas y el número de empleados con los totales en los registros de la nómina, es decir, hacer un chequeo, hacer una revisión constante de los archivos de nómina y de las bases de datos, sobre todo, que son el origen de los cálculos que hace el sistema. ¿Ok? Entonces, esto es de manera general lo que tiene que ver con el contenido de este tema. Realmente, como les indiqué, es una cuestión bastante corta y sencilla. Revisarlo, sin embargo, es un aspecto bastante exigente dentro de la entidad, porque toca aspectos muy importantes. Entonces, por eso se requiere que haya gente con el debido conocimiento, con el debido manejo de estos temas y que pueda contribuir de una manera sana al funcionamiento de la organización. ¿Okay? Entonces, esto implica que hemos terminado el contenido de este tema. Yo voy a buscar algún material que voy a estar colgando en el aula para que puedan profundizar en el contenido. Y lo que me resta decirles es que ya estaríamos listos para nuestro siguiente examen, que debe ser el próximo miércoles, para evaluar los temas relacionados con caja y bancos y producción, almacén e inventarios. ¿De acuerdo?
el mismo miércoles próximo estaríamos revisando propiedad, planta y equipo. Ya hemos terminado el contenido y estaríamos pendientes con la fijación del último de los exámenes. Y estaríamos hablando el próximo miércoles de lo que va a ser la asignación del 10% que van a tener en el plan de evaluación, o que tienen en el plan de evaluación. ¿Ok? Bueno, nos queda un minuto. Si quieren hacer algún comentario o aclarar alguna duda, pues estamos abiertos para ello. Profe, el siguiente parcial no es del tema 5 y 6, sino el del tema, no, perdón, 4 y 5 del que vamos a hablar la siguiente clase. Revisa Y el el plan de 6 y el 7. evaluación. Tema caja y bancos, propiedad, producción, almacén, inventarios. Ese es el que vamos a evaluar. Revisa el plan de Sí, yo lo evaluación. revisé. Este que acabamos de terminar sería, nos faltaría fijar la fecha del parcial, ¿cierto? No, el próximo miércoles es caja y bancos, producción, almacén, inventario. Nos queda, hoy vimos el tema 7, el próximo miércoles vemos el tema 8, que serían para el cuarto examen. Ok, nos faltaría un tema. Sí, me perdí en los temas. Ok, está bien, profe, gracias. Vale.